¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al último programa de esta temporada de HD Hoy Deportes. Será, como decimos, el último y ya, bueno, tendremos ese parón de un par de meses y medio, hasta volver a la próxima temporada con mucha más información deportiva, con un Viñalbal y Valdepeñas renovado, Club Deportivo Valdepeñas también, todo lo polideportivo. Bueno, ya saben, no nos vamos a enrollar porque tenemos el último programa por delante en el que nos gustaría hablar de muchísimas más cosas del Viñalbal y Valdepeñas, pero ha salido muy poquita información en esta última semana. De lo que sí hablaremos es de la campaña de abonados, la nueva campaña que ya ha lanzado con el nombre de Pura Cepa, y bueno, analizaremos sus precios, sus variaciones con respecto al año pasado y demás. También hablaremos de lo poquito que tenemos, que es el fichaje que anunció Gustavo Muñana, que todavía no ha oficializado el Viñalbal, de Adri Tapias, también de la baja que pues, se dio a conocer en ese último acto con toda la plantilla en la bodega Félix Solís de Sinesio, y bueno, también hablaremos de la lesión de Alberto, de lo poquito que tenemos de actualidad del Viñalbal. Lo que sí les vamos a ofrecer es, bueno, casi siempre solemos cerrar con, o nos gusta cerrar con una entrevista con el presidente, con Luis Palencia, y hoy lo tendremos esa entrevista, a ver si nos desvela algo Luis Palencia, porque la verdad es que el club está súper hermético en la información y de momento se sabe muy poco en cuanto al mercado de fichajes más allá de las bajas ya confirmadas. Todo eso será lo que ocupe el bloque del Viñalbal y Valdepeñas. Solo habrá un bloque de más, que será de polideportivo, y será de taekwondo, porque este fin de semana se ha celebrado aquí en Valdepeñas un campeonato de habilidades, obviamente con presencia de Valdepeñas, y hablaremos con nuestros amigos del Club Yin Yang, a ver qué tal le han ido las cosas. Ya les adelantamos que, bueno, pues prácticamente siempre les va bien y esto no ha sido una excepción, así que más o menos esto será el programa de deportes. Eso sí, al final tendrán una sorpresita, que serán un par de editoriales, uno del Viñalbal y Valdepeñas y uno del Carretero Maquinaria Valdepeñas. Así que todo esto es lo que tendremos por delante en la próxima hora y pico, que ya sabéis que tenéis que acompañar con una copita de Viñalbal. ¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbal y... Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbal, por las cosas que valen. Pues vamos ya con toda la actualidad del Viñalbal y Valdepeñas. Ya lo hemos dicho, tampoco es que haya muchísimo. Se va a centrar seguramente este primer bloque en el que se va a centrar la tertulia, porque el segundo bloque va a ser la entrevista que le hagamos a Luis Palencia. La vamos a centrar sobre todo en la campaña de abonados, en Pura Cepa, que lo lanzó el Viñalbal y Valdepeñas en el día de ayer. Yo personalmente, con cómo lo había preparado el club, pensaba que iban a anunciar algún fichaje. Con el hermetismo que estamos viendo, es cierto que, bueno, no se ha oído nada más allá del fichaje a priori del cierre de Adri Tapias del Barça B, pero bueno, por eso quizá todo el mundo esperaba una bomba. No sé cómo habrá sentado todo esto en la Marea Azulona. En cualquier caso, aquí tenemos a dos componentes de la Marea Azulona que nos van a decir cómo le ha sentado a ellos. Jesús, Rafa, muy buenas, chicos. Muy buenas. Bueno, nos vamos a meter enseguida en eso. Si queréis comentar alguna pincelada del tema de los de cómo sienta el hecho de que, porque es algo que venimos hablando de hace tiempo, de que el club tiene que ilusionar a la gente, que bueno, que al final, como se sabe tan poco de rumores o de fichajes que tenga hecho el club, bueno, no sé cómo os ha podido sentar a vosotros este tema, el hecho de que ya, pues bueno, estén pidiendo la guita para el año que viene. Sí, la verdad que este año es récord de premura en ese sentido, porque nunca a mediados de junio se había soltado la campaña de abonados. A finales sí, el año pasado recuerdo que fue a finales, incluso algún año más, pero tan pronto yo no lo esperaba, sinceramente, y menos aún con la ausencia de noticias que hay de cara a posibles fichajes. Yo lo vine a comentar en algún programa que creo que antes de sacar la campaña de abonados, pues creo que deberían soltar algún nombre. No por gente como nosotros, porque nosotros pues nos vamos a abonar igualmente, vamos, yo ya de hecho he rellenado el formulario o sea que no hay problema ninguno. No has perdido el tiempo. No he perdido el tiempo, pero yo entiendo que haya gente un poco dudosa o escéptica y diga, a ver, pero ¿quién va a venir? ¿Qué refuerzos va a haber? ¿Cómo se va a configurar la plantilla de cara al año que viene? Así que yo, en mi opinión, entiendo que lo que van a hacer con tiempo para pues, organizar mejor y tramitar todo el tema de renovaciones y nuevas altas, pero creo que lo han sacado demasiado pronto, en mi opinión. Yo, para mi gusto, creo que bueno, a ver, que la campaña de abonos esa que ahora, bueno, si no era esta semana iba a ser la que viene, entonces, bueno, tampoco entra dentro de los planes, un poco al final ya hemos acabado la temporada, la despedida de la bodega incluso se ha adelantado también una semana más habitual a lo normal, sí. Incluso ya hay jugadores que están en Brasil o en sus respectivas casas, con lo cual
Bueno, evidentemente, ¿para qué vas a estar dilatando? Cuanto antes puedas, imagino, cuanto antes adelantes las cosas, imagino que también empezarán este año antes. Imagino que es el contexto, ¿no? Sobre todo, un poco. Sí, a ver, yo creo que se siguen cometiendo errores y el club sigue cometiendo un grandísimo error dentro de que, vuelvo a repetir, de que ya hemos valorado de que el club ha crecido en cuanto a estructura, en cuanto a visibilidad, en cuanto a, bueno, a proyección del club en redes sociales, en cuanto a muchas cosas. Creo que el club ha crecido, pero hay en una cosa que seguimos, creo que a peor, y vamos decreciendo, que es bueno, pues lo que tú has dicho, el hermetismo total que existe en este club, que sinceramente no lo entiendo. Entiendo que pueda llevar una campaña de fichajes discreta, que no quieras que se filtre nada, pero yo sinceramente creo que esta campaña de abonados me ha sobrado el que se publique así de esa manera en redes sociales, en plan, pum, ahí tienes la campaña de abonados. Yo creo que las campañas de este tipo se tienen que hacer con una rueda de prensa, tiene que salir o bien la punta de la lanza, en este caso Luis, o para eso tenemos, creo que a Lolo, que Lolo no es solo director deportivo, es como un director institucional. Creo que tendría que haberse dado una rueda de prensa, sobre todo pues explicándose dispersas, bueno, cosas que al final pueden llevar a confusión. Al final han cambiado un poco la modalidad en la cual te tienes que registrar. Ahora los menores de 65 años o gente que no sea tecnológica tenemos que hacerlo a través de la web, con un formulario. Los pagos son de manera diferente, se pueden hacer por transferencia o puedes hacer en la sede del 1 al 17. Al final yo entiendo que haya mucha gente que esto lo entienda y habrá otra mucho que no. Luego verás, lo he estado hablando con Jesús, que es verdad que en el tema de los protectores pone todo lo que lleva incluido. Pues a lo mejor también tienes que explicar que estos años atrás había también 2 días del club y solo se ha cobrado uno, para que no haya enfados, como por ejemplo había al final de temporada con el tema de la del cobro de la entrada de 20 euros del Barça. O sea, son muchas cosas que al final te callas y luego viene la gente enfadada, cabreada y bueno, y se va enquistando la solución, porque otro año más se suben los precios del abono, otro año más que el aficionado pues tiene que hacer frente, bueno, pues a diversos gastos que me comentan que evidentemente el club pues va subiendo. Evidentemente son gastos bueno, pues entendibles, como viene buenamente es, por ejemplo, la gasolina. La gasolina, pues evidentemente todos sabemos que está más cara, evidentemente un viaje es más caro, un hotel, ya sabemos que un hotel a día de hoy, si tú te miras este año vacaciones, las vacaciones están prohibitivas, pues para ellos un hotel es lo mismo. Imagino que si una habitación antes costaba 100, ahora cuesta 150, y entre esas muchas cosas más, me comentan que también los árbitros, por lo visto, también ha subido entre un 20 y un 25% el cobro de partido por los árbitros. Pues este tipo de cosas no tengo por qué decirlas yo, este tipo de cosas se tienen que decir antes de la campaña. Lo mismo ahora Luis, la entrevista que os da, os comenta muchas cosas de este tipo, pero para mi gusto creo que este tipo de cosas se tienen que hacer una rueda de prensa, decir por qué se suben los precios, se sube por esto, y sobre todo, para mí un grandísimo error, el tema de no haber ningún fichaje o ningún rumor o nada ilusionante, y sobre todo a mí lo que más me mosquea es ese o no de Marlon de vuestra entrevista la semana pasada en la bodega. Estamos intentando fichar, creo que dijo 3 fichajes, fichajes, no sé si dio un número, pero dijo, estamos intentando hacer fichajes que den un salto de calidad o no. Y sobre todo ese o no y el levantar de ceja, la verdad a mí me arrugó un poco el estómago, sinceramente, porque entre el malestar que hay en la afición, que hay un poco bueno, pues de inseguridad, de que parece o suena de que parece que no hay nada hecho, si hay hecho y demás. Entonces hay inseguridad arraigada a una campaña de abonados que no promociona o no sales explicando ni dando una rueda de prensa. Pues para mí creo que el club debe de tomar otros cauces y hacerlo de otra manera. Bueno, por valorar un poco los datos objetivamente, la tabla comparativa entre lo que va a ser, bueno, los precios de los abonos de la temporada 2026-2027, que es la que entra con la que acabamos de pasar, 2025-2026, han subido 10 euros el protector, 10 euros el general, 5 euros el joven, que son los 3 tipos de abonos que tiene el Viñalbal y Valdepeñas. Ya subió el año anterior también, o sea que es algo que también es verdad, que yo entiendo que haya aficionados que, bueno, que busquen algún tipo de explicación. No es una subida enorme, está claro, es una subida que seguramente cualquier persona que se pueda permitir un abono de 180 euros, un abono protector de 180 euros, se pueda permitir
uno de 190, es cierto que bueno, que hay algunas cositas que cambian, que también las mencionaremos, pero ahí tenemos, bueno, seguramente la subida que es en lo que gran parte de la afición se fijará, más allá también de ver también lo que le cubre en cuanto al torneo mucho más, porque claro, ahí es un poco la diferencia importante con el protector y el general, que bueno, imagino que vosotros dos sois protectores, ¿no? Yo de hace unos años soy protector. Sí, yo también. Y bueno, no sé cómo ves tú, Jesús, todo esto, porque bueno, sigue habiendo pues cada año cambios relativamente sustanciales. Sí, yo por ejemplo este año es cierto que han metido, creo que en el día del cumpleaños para el protector, un descuento en la tienda, que es un detalle que se agradece. Yo sigo pensando que el torneo mucho más para los protectores debería estar incluido entero, no un descuento, porque es verdad que te sale más barato que un abonado de otro tipo o que un público general, pero pienso que los protectores el torneo mucho más debería estar cubierto al 100%. Luego el tema de los trofeos oficiales Rey, pues sabemos que este año no va a haber Copa del Rey, va a haber una especie de, bueno, no una especie, fase de clasificación de la Copa de España, que bueno, si no hay que jugarlas, que nos hemos metido directamente, ojalá. Entonces, bueno, imagino que se referirá a eso. Y luego, pues el tema del precio, sí, yo me esperaba una subida, como todos los años. Imagino que algún año se mantendrán los precios, o la subida en vez de 10 será de 5, pero una subida yo no la veo, vamos, me parece bastante lógica, aunque es eso, creo que hay un tope de precio que un año pues no se puede estar subiendo todos los años 10 euros, pienso yo. Y también, bueno, ese descuento familiar para familias de 4 o más integrantes, que bueno, se les va a descontar 20 euros, al final es algo que también está ahí. Es cierto que 20 euros en la compra de tienda oficial. Claro, no eso, 20 euros, es verdad, cierto. Estaría muy bien que el club valorase una abonada familiar como hacen muchos clubes y cosas que pasa? en este no lo piensan. Que cuando lo he leído pensaba que iba a ser eso, literalmente. Yo también, yo empecé leyendo y le dije, eso es, digo, qué guay. Y me ha traicionado de nuevo. Digo, porque yo alguna vez sí que es verdad que creo que lo he dicho en el programa, que es verdad que hay que mirar un poco por la familia. Nosotros somos 4 en mi caso. Y yo ahora justo. Pues imagínate, yo ahora lo que tengo que soltar ahora en junio y al final es lo que tú dices, habrá gente que se podrá permitir más bollante o ir a soltar directamente esos 4 carnets y habrá gente que a lo mejor, estamos hablando que si tú tienes 4 en la familia, dependiendo de la edad que tengas, pues rondan entre los 600 y los 800 euros. Estamos hablando casi un sueldo base en España, o sea, no estamos hablando de cualquier dinero, que ves que al final volvemos a lo mismo, todo el mundo queremos un equipo bueno, queremos un equipo en primera división, pero ¿sabéis cómo quitamos todas estas dudas, todas estas quejas y todas estas tonterías? Ahora anunciamos 3 pedazos de fichajes como se han anunciado toda la vida, y todas estas quejas, estas tonterías y estas inquietudes que tiene la marea azulona, que os digo y me consta que la inquietud de este año a la gente, yo de verdad, este año me está sorprendiendo mucho porque la gente está muy inquieta y está un poco nerviosa y porque al final no entienden por qué no llegan rumores, y los pocos rumores que parece ser que llegan es que bueno, porque los fichajes van a seguir siendo un poco de la línea en los que han venido siendo este último año, y la verdad que la gente dice, ostras, tenemos un patrocinador, que el patrocinador, también si me permite, hay que aclarar que ya he visto algún comentario desafortunado en redes sociales, porque es verdad que el otro día Don Félix dijo que renovaba un año el patrocinio. Don Félix todos los años renueva el patrocinio anual. Eso no quiere decir que Don Félix el año que viene vaya a dejar de patrocinar al equipo. A mí me consta que la bodega está súper contenta con el proyecto y es un proyecto a largo plazo y transmite tranquilidad, pero es verdad que la bodega firma año a año ese presupuesto o ese patrocinio lo firman anual, con lo cual no quiere decir que dentro de 2 años el patrocinador pueda desaparecer, o sí, pero eso le puede pasar a cualquiera. Al final, de todas maneras, no deja de ser una buena noticia que Félix Solís siga al frente del Viñalbal y Valdepeñas, y de hecho seguramente sea el principal culpable del Viñalbal y Valdepeñas que tenemos, me refiero para bien, de que sea un equipo consolidado en primera división, que tenga sus oportunidades de poder, bueno, este año no hay más que verlo, las pruebas están ahí, un Viñalbal y Valdepeñas que ha estado en todas las fases finales, y al final es cierto que es una muy buena noticia. Lo que pasa es que hay cosas que uno espera, y normalmente esa noticia, pues a no ser que hubiéramos vivido una debacle muy gorda donde el Viñalbal hubiera descendido o algo así y demás, pero como una noticia esperada, a lo mejor parece que es un poco menos noticia, pero para mí de momento, de todo lo que sabemos, es la noticia más importante. Yo creo que de todas formas, yo transmito las inquietudes generales, que al final es verdad que la afición en general
espera un nivel de fichaje acorde a lo que primero se está cobrando en un abono, que creo que es un abono que bueno, pues que te da un poco a decir, oye, yo estoy pagando un abono caro en comparación con muchos equipos de primera división. Además, creo que ya nos hemos situado como el segundo, si no me equivoco, Sí, segundo, porque Manzanares el sí por delante, pero por delante y nosotros el segundo más caro de toda primera división. Con lo cual, al final, tú esperas que con ese abono pues te lleguen unos fichajes acordes acompañados del gran patrocinador que tenemos y que nos consta que tenemos un gran desembolso por parte del patrocinador, pero tampoco queramos hacerlo todo negro, que ya se junta todo. Aparte, yo creo que la gente tiene que mirar las renovaciones y los fichajes que se están haciendo. Hay que mirar los años con los que, ya os digo yo, que esta junta directiva no se pillan los dedos de las manos. O sea, que si en algo podemos estar tranquilos de que no nos va a pasar cosas como en Rivera, en Córdoba, en Xota o en estas chapuzas que están haciendo otros. Es verdad que aquí otras cosas tendrán cosas buenas, tendrán cosas malas, pero aquí no dejan a deber un duro. Llega a final de año y no tenemos que estar esperando que nadie nos regale el dinero para pagarle a plantilla. Aquí la directiva que tenemos trabaja y solo se compromete a lo que puede hacer ese año. Y si vemos que un jugador tiene contrato hasta el 2028 o 2029, es porque evidentemente van a tener detrás el respaldo de alguien. Pasa que hay que explicar ciertas cosas, que la bodega año a año rubrica esa firma del patrocinio, pero para nada quiere decir que sea el último año de Félix Solís, que ya he visto por ahí algún comentario de algún casi siempre sale la noticia el mismo día, el día del acto de despedida. Sí, pero que aquí hay fútbol sala la mano de Viñalbal y hay fútbol sala para rato. La apuesta sigue por parte de Félix Solís y bueno, por seguir un poco despiezando todo lo que es la campaña. Del 1 al 17 de julio es cuando, bueno, vosotros que tenéis vuestro asiento, Jesús no ha perdido el tiempo ya, seguramente tú tampoco pierdas mucho. No, yo no lo he rellenado todavía. Pero vamos, seguramente no se pase esta semana. Sí, no. Y eso, del 1 al 17 de julio es cuando los socios pues tienen para pagar su nuevo carnet para volver a su asiento, para volver a tener su asiento la próxima temporada, y si no, ese asiento quedaría libre. En ese aspecto, pues bueno, tiempo suficiente, seguramente la gran mayoría sean ya socios que tiene el Viñalbal y Valdepeñas este año. De hecho, la lista de espera para conseguir un asiento en el Virgen de la Cabeza sigue siendo larga. Y al final sí que es verdad que respecto a lo que decíais un poco antes del precio de los abonos, que es cierto que es un precio importante y que es verdad que también es una realidad que sube año tras año, aunque sea poco. Entiendo que equipos como el Viñalbal y el Manzanares tengan que tirar un poquito más de aquí, que a lo mejor un equipo como el Barça, el Pozo, que tienen más poderío económico por otros lados. Yo entiendo que equipos como el Viñalbal y Valdepeñas y como el Manzanares pues tengan que tirar un poquito de cada sitio, y en este caso por eso también los abonos seguramente sean más caros. Sí, también el tema de la oferta y la demanda, que Valdepeñas y Manzanares, demanda es la que dan de sí los pabellones, y es verdad que hay mucha oferta, porque al fin y al cabo, a pesar de los precios, tanto en un sitio como en otro, pues siempre hay un número de abonados, pues prácticamente el máximo. Y es eso, y la lista de espera, que al final hay mucha gente que está esperando, a ver, no sé de cuánto es exactamente, pero yo conozco gente que está muy abajo en una lista de espera para conseguir un asiento en el Virgen de la Cabeza, que eso al final también lo sabe Luis Palencia, lo sabe Félix Solís. Al final todo esto lo ves, tú ves que a lo mejor si subes un poco el precio de abonados, seguramente, al final es lo que decimos, no son subidas gordas, entonces seguramente no te vaya a suponer ningún problema. El socio que ocupaba un asiento seguramente lo ocupe el año siguiente, pero si algún día hay algo que puede cambiar, pues tienes ahí una lista de espera muy gorda. Sí, pero también te digo que todo se acaba, ¿eh? O sea, al final yo creo que también hay que mimar a la afición un poco. Sí, claro. Y creo que nos merecemos un poco de mimo a día de hoy, porque es verdad que llevamos unos años, voy a decir desde la pandemia, creo que llevamos unos años duros en todos los aspectos. Si no ha sido en plan visual, que no hemos podido ir a ver nuestro equipo al pabellón por temas de pandemia. Luego ha venido la circunstancia de que hemos tenido dos plantillas que, bueno, pues que no vamos a nombrar los personajes que nos ha tocado sufrir por aquí como jugadores, pero es verdad que si hay algo que nunca ha fallado, tanto en las temporadas del COVID, que aún hemos estado pagando sin casi estar yendo al pabellón, y luego incluso en estas dos temporadas malas que hemos sufrido anteriores a esta, lo que nunca ha fallado ha sido la afición. Entonces, es verdad que creo que este año la afición sí que está demandando un poco, o es el sonar un poco
que lo que quieren es, vamos a dar ese saltito. Somos conscientes de que el equipo no necesita, Luis dijo 2, yo creo que ahora ya van a ser 3, por la desgracia de la lesión de Alberto, entre 2 y 3, pues ahora serán entre 3 y 4 fichajes los que hagan falta. Si hay que hacer 3 fichajes, yo sigo pensando que los 3 fichajes tienen que ser de un salto de calidad y todo el mundo está con el run de que al final se te ha ido una gran ficha como la de Boyi, que al final ese agujero se ha quedado, esa nómina te la estás ahorrando. Al principio de temporada se te fue la nómina de Eloy Rojas, incluso le estabas ofreciendo una renovación superior, se te ha ido, con lo cual yo imagino que la gente que ha venido no ha venido cobrando lo que cobra Eloy Rojas, y si han venido cobrando lo que cobra Eloy Rojas a lo mejor es un error. Pero sí que es verdad que pienso que hemos tenido jugadores de un calibre últimamente, en los últimos 2-3 años, hemos tenido Solano, hemos tenido Ale González, hemos tenido Eric Martel, hemos tenido un Paul Pacheco, has tenido pues esta gente, un Eloy Rojas, un Boyi. Fíjate que 6-7 jugadores de un calibre, de una nómina bastante alta, entonces la gente ahora le choca un poco que no se esté viendo ese movimiento de jugadores o de sonar esos jugadores que puedan suplir los huecos que nos hacen falta. A ver, yo creo que eso también forma parte de la ansiedad que produce el hecho de que no se sepa nada, y sobre todo que no se sepa nada oficial del club. De hecho, incluso es verdad que es algo que se venía hablando, que se veía barruntando, que es el tema de la baja de Sinesio, que se anunció en el acto de la calle Batanero, en el acto de despedida del Viñalbal y Valdepeñas, y bueno, como digo, es algo que más o menos se sabía, pero no se dijo nada del tema de Sinesio hasta que no lo vimos con su típico cuadro de fotos. Sí, se anunció el mismo día. El mismo día, por eso digo. Entonces, lo anunció. Claro, lo anuncia el mismo día porque sabe que van a ir los medios, obviamente, sí, va a salir el cuadro. Y va a salir el cuadro. O sea, que quiero decir, eso está ahí, por eso digo. Entonces, por cerrar ya un poco el tema de la campaña de abonados, para centrarnos ya un poco en lo poquito que sabemos de noticias del mercado de fichajes, algún rumor y demás, y también del tema que comentaba Rafa de Alberto, ¿vosotros la campaña de abonados la veis bien? ¿Veis que a lo mejor, como contábamos al principio, podrían haber anunciado, en el caso de que haya algo, claro, porque a lo mejor es que no hay nada, podrían haber anunciado algo ilusionante antes? Yo la veo, o sea, que está un poco a destiempo en ese sentido, porque por ejemplo pronto Manzanares la sacó hace un mes, o sea que antes que ellos, pero claro, Manzanares ya se sabe quién va a ir para allá y el equipo que va a tener, entonces claro. Si tú la sacas ahora, pero ya se saben los movimientos, bueno, pues no es, o sea, yo digo pronto por el hecho de que no se sabe casi nada. No, claro, porque al final es que simplemente meter ahí la palabra pronto es simplemente por eso, porque la puedes anunciar antes o después, pero claro, el tema es pronto porque no sabemos nada, simplemente sabemos que Sinesio no sigue, que Boyis tampoco, en fin, es lo único que sabemos. A ver, evidentemente, tú como aficionado pones en la balanza que solo tienes salida, fíjate qué salidas, que al final el jugador que realmente tenía que haberse quedado sí o sí es el único que sale, y Sinesio, que bueno, que es un poco descarte, a eso le une, vuelvo a repetirme, que creo que la campaña de abonados tenía que haber ido acompañada de una rueda de prensa explicando muchos factores y demás, la subida de precio, aunque sea poca, pero llevamos 3 años consecutivos, creo que son 3 consecutivos de subida, bueno, pues sal y di que evidentemente la subida va acompañada, porque evidentemente, ya está, das una explicación. Ahora se lo preguntamos nosotros, tú no te preocupes. Sí, te lo va a decir, pero eso tenía que haber sido antes, no ahora, y no a través de una pregunta, sino yo para mi gusto, porque al final a mí me lo explican, yo pregunto en Petit Comité si va a subir los abonos y me explican sí, van a subir los abonos por esta razón, y te digo, vale, pues ya va razón, pero si tú no explicas las cosas, que volvemos a lo de siempre, las cosas hay que explicarlas, no pasa nada porque da una rueda de prensa, da un comunicado y demás, las cosas hay que explicarlas. Y yo, en cuanto al precio y demás, lo voy a ver bien siempre y cuando se haga un mercado de fichajes decente a lo que se cobra en el abono. Si los 3 fichajes, con todo el respeto del mundo, si los 3 fichajes son como Tapias, que me parece un gran fichaje, pero creo que es un fichaje a medio largo plazo, evidentemente 3 fichajes como Tapia, creo que la campaña de abonos puede sentar un poco más. Creo que Tapia es un grandísimo jugador, pero debemos de acompañarlo, vuelvo a repetir, de ese jugador experimentado y que nos dé un salto de calidad. Sí, que quizá la afición del Viñalbal espere realidades antes que jugadores que, bueno, que pueden aportar mucho a largo plazo y que son futuras promesas del fútbol sala español, pero es cierto, mira, ya que ha sacado el tema de Tapias, podemos adentrarnos un poco más, que también es verdad que, bueno, que ya lo hemos mencionado en otros programas, el tema del
presunto, entre comillas, fichaje de Adri Tapias por el Viñalbal y Valdepeñas. Ya lo hemos dicho varias veces que lo anunció Gustavo Muñana. Y bueno, es en teoría el primer fichaje del Viñalbal o el primero que ha trascendido un poco. Y bueno, seguramente el chico pues seguramente sea bastante bueno, pero es cierto que no es ninguna de estas realidades, ninguno de estos nombres que ha mencionado Rafa anteriormente, ningún Eloy Rojas, Boyi, Solano, estos jugadores que esperas que más o menos te den un rendimiento inmediato porque ya están asentados en primera división. Sí, no, a mí el fichaje me parece bueno en su rol, porque además viene a hacer un temporadón en segunda siendo cierre, y creo que ha hecho 30 goles y asistencias, o sea que son números buenísimos para su posición. Creo que en su papel nos va a aportar bastante. Espero que no sea el único cierre que venga, porque con la lesión de Alberto, pues con él y Joao Silveira no se cubre bien lo suficiente el puesto, pienso yo. Pero también espero que el resto de fichajes pues den un salto más de, sobre todo de experiencia, porque este chaval pues tiene muy buena pinta, pero experiencia no tiene, y creo que eso no falta. Eso te iba a decir, la incertidumbre está ahí, porque el rendimiento se espera desde ya, y sobre todo con la urgencia de la lesión de Alberto, que quizás si Alberto hubiera estado bien, está sano y demás, pues es cierto que bueno, que puedes ir metiéndolo poco a poco al chaval y bueno, y a lo mejor se va adaptando poco a poco, incluso al final acaba siendo importante, pero ahora mismo si no se ficha otro cierre, el rol desde el principio va a ser importante para un chico que viene de segunda división, sí, pero que bueno, que todavía está por hacer. Sí, está claro, como ha dicho Jesús, a mí me parece muy buen fichaje, pero vuelvo a repetir, creo que todos los años, lo hablé la semana pasada, creo que tienen que haber naranjos, y este chaval encaja genial en el perfil de esos naranjos, pero también tiene que haber ese tipo de perfil de jugadores que a día de hoy no tenemos ninguno en la plantilla, porque fíjate, teníamos a Boyi y Alberto, lo podemos meter en ese saco de esa experiencia y cierta calidad. Boyi se te va y Alberto, por desgracia el pobre, pues en el último partido se lesiona, más una lesión de bastante gravedad. Va a tener que pasar por quirófano y seguramente se pierda pues prácticamente la temporada que viene completa. O sea, sí. Si llegaría para los últimos meses de competición, con lo cual, fíjate, un tío, tu capitán, que al final es el que tiene que ser también un poco la referencia, y la pierdes. Con lo cual, ahora tienes que salir a fichar un cierre totalmente experimentado y totalmente con jerarquía, porque al final, es verdad que Joao creo que te puede dar calidad y un poco de jerarquía, pero al final Tapias tú no le puedes meter esa presión, a menos de que el tío tenga una espalda súper ancha y diga aquí estoy, que lo dudo, que un chaval con 20, 21 años, la primera vez que sale de su casa, o la segunda porque estuvo en Rivera, pero fue un poco rápido, pero saliendo de su casa y demás no le podemos meter esa presión, porque es que nos lo cargamos en 2 días, no le podemos meter, creo que no se le debe de meter esa presión tan rápida a un chaval de este tipo, por muy bueno o mucha calidad que tenga, con lo cual sinceramente creo que habría que fichar un cierre muy bueno y de cierta jerarquía para darte ahí cierto empaque. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, Joao Saya. Joao Saya, además, que se iba a ir a Polonia. Se iba a Polonia, incluso y lo ha conseguido retener. Se llegó a tocar, o los rumores era que se llegó a tocar de Valdepeña a Joao Saya, pero el trabajo que está haciendo Jaén en estos últimos 2 o 3 años, pues el que nosotros deberíamos de estar haciendo, y un poco que fuese nuestro fiel reflejo, que era lo que nosotros éramos hace 5 o 6 años, que al final conseguíamos retener jugadores. Por ejemplo, yo me acuerdo Catela, que lo conseguimos retener, aunque luego verá que ya no los rusos lo pagaron. Una semana duró la renovación de Bueno, Catela. Pero esa renovación te hizo que te pagasen una cláusula de rescisión y demás, entonces... Bueno, pues al final tú conseguiste frenar a los clubes españoles, que Barça lo quería, pero Barça no hizo frente o no quiso hacer frente a la ficha que se pedía por Catela por entonces. Entonces, bueno, pues ahora tienes que ir al mercado, pues para mi gusto creo que nos hace falta un cierre, un ala zurdo muy potente y para mi gusto un ala pivo, si puede ser, a mí me gustaría diestro, a Luis Le Cruse zurdo, pero yo creo que un ala pivo, más ala pivos que pivo, me gustaría que fuese un tipo diestro, porque al final José Mario yo creo que es un perfil más defensor y lo puede alternar un poco con el cierre. Entonces, bueno, para mi gusto creo que faltarían todavía 3 fichajes que te diesen ese saltito que creo que se merece tanto la afición como el club. Bueno, para terminar de arrojar luz o de comentar el tema de Alberto, la lesión de Alberto es una desgracia porque es una lesión muy gorda que al final no se quiere para ningún jugador, bueno, para ningún deportista y para nadie en general, porque estamos hablando de la rotura del tendón de Aquiles izquierdo.
obviamente es algo que va a ser para mucho tiempo, muy largo, y seguramente se pierda la próxima temporada entera. Es lo más probable, porque es una lesión que además requiere de una recuperación despacito, con calma, y veremos a ver cómo vuelve Alberto, que también eso no deja de ser una inquietud después de un año en el que no ha dejado de tener lesiones. Nada tiene que ver esta lesión con las lesiones que ha tenido este año, pero es una lesión muy gorda y seguramente él esté bastante mal anímicamente, no lo sé, no he hablado con él, pero seguramente esté muy mal anímicamente por cómo se ha dado toda la temporada esta en sí, cómo la termina, que al final terminó creo que forzando un poco, pero terminó jugando y bueno, y ahora ya sabe que la próxima temporada no va a jugar en toda la campaña, y estamos hablando de un jugador que ya lo hemos visto en el vídeo que hemos puesto, tiene contrato hasta 2029 y en el que el club confía mucho. Sí, a ver, al ser rotura parcial, por lo que he leído, yo confío en que solo se pierda la primera vuelta, bueno, la apertura, como lo van a llamar ahora, y que a lo mejor en el clausura pueda reaparecer, pero al fin y al cabo mínimo su media temporada no te la quita nadie, entonces bueno, hay que fichar a alguien aparte de Tapia sí o sí, porque cuando el cierre no se puede tirar toda la temporada entera. No, claro, si al final aquí esta información la damos un poco por lo que creemos, porque es verdad que el club en este caso sí que ha emitido ese comunicado, pero no sabemos tiempo estimado de baja, simplemente... Entre 9 y 12 meses. Claro, por eso digo, es lo que porque tiene operación. Claro, se tiene que operar. Una vez que pasa... cuando una rotura parcial tiene dos opciones. Pasa por la conservadora, que al final es inmoviliza y trata un poco de que se vaya reconstruyendo por sí solo y tal... Sí. Pero volvemos a lo de siempre. Fíjate los conservadores que quisimos ser con Fernando y al final hubo que operarlo. Al final tuvimos toda la temporada que una lesión que iba para 2 meses y se fue de aquí de Valdepeña y siguió casi con la rodilla rota. Entonces, pues al final han optado por la operación, porque para mi gusto creo que es la mejor opción, porque al final no te la puedes jugar, aunque sea más duradera. Al final creo que el jugador hay que dejarlo 100% bien, y la mejor opción en este caso para Alberto era pues operarlo. Yo sí he podido hablar un poco con él y él está fuerte, está anímicamente pues como es él, que los conocemos un poco personal y lo conocemos un poco de trato. Es un tío que difícilmente decae por algo, está súper ilusionado por empezar ya con la recuperación y empezar a fortalecer pues esa pieza. Es verdad que me decía que estaba súper ilusionado en que iba a ser el capitán, que venía de los últimos mes y medio donde se encontraba cada vez más a gusto, y que es verdad que estaba súper ilusionado en tener ese rol de liderar un equipo y bueno, pues de eso, de afrontar ese reto. Bueno, tendrá que esperar un poquito, pero la Marea Azurona vamos a estar esperando a Alberto, porque además, vuelvo a repetir, Alberto es de los jugadores que se merecen que lo esperemos. Y cuando vuelva yo creo que es un tío que siempre vuelve de los palos, vuelve más fuerte de lo que se fue, así que animarlo a que siga con esa fortaleza mental y que lo lleve lo mejor posible. Hombre, yo creo que ahora, por ir un poco en orden, creo que la baja de Alberto trastoca también, bueno, la baja duradera, larga de Alberto, trastoca los planes también del mercado de fichajes del Viñalbal y Valdepeñas. Si tenía pensado hacer 3 fichajes, que más o menos es lo que dijo Luis Palencia, efectivamente ahora se ve prácticamente obligado a hacer 4, porque claro, estamos hablando de que vas a perder a Boyis y Alberto, que es verdad que Alberto este año no ha jugado mucho, pero vas a perder a Boyis y Alberto, y Joao Silveira, que ya lo tenía, vas a cambiar a Boyis y Alberto por Adri Tapias. Y entonces, obviamente, pues ojalá y Adri Tapias dé un nivel espectacular desde el principio, ojalá, pero es verdad que yo creo que no se debería obligar, entre comillas, al chico a que tenga la importancia que han tenido Boyis y Alberto para el Viñalbal y Valdepeñas. Se debería fichar un cierre de garantías, un cierre que efectivamente sea una realidad y seguramente que sea algo contrastado. Yo incluso diría que en el fútbol sala español... complicado, también claro, es muy obviamente complicado. Es complicado. Pasa como con los zurdos, la posición tanto de zurdo como de cierre a día de hoy hay que también dar un pequeño capote y decir que evidentemente yo creo que cierre a nivel nacional, a menos de que de Pozo o Barça se descarte algo y tenga ahí rápido. Que bueno, que yo quiero creer y tengo la esperanza, porque a mí hay uno que siempre me ha gustado mucho y algunos años se ha escuchado así de salidas, que es David Álvarez del Pozo. A mí por ejemplo, ese chaval me gustaría, pero no sé su situación en el Pozo. Sé que, por ejemplo, tiene un año más de contrato, pero no sé si el Pozo querrá, a la hora de... Es lo que hablamos un poco la semana pasada, ya tenemos que depender de los equipos que se han clasificado a Champions,
y que quieran hacer algo, a lo mejor un descarte más del esperado, porque al estar en Champions quieran dar ellos también un salto aún más grande del que tienen. Pues por ejemplo, David Álvarez creo que es un perfil que entraría dentro de la política de fichajes del club, en plan de, bueno, que no se vaya mucho de edad, pero sí que es verdad que es un jugador que está totalmente hecho. Pero digo que esto es un gusto mío y que ojalá pues, nos fijemos en alguien de ese tipo en el mercado nacional, si no pues entiendo que venga alguien del extranjero, seguramente. Sí, no, claro, por eso digo, pero yo creo que primero hay que peinar el mercado nacional, a ver qué te puede ofrecer, y ahí obviamente seguramente lo está haciendo el Viñalbal y Valdepeñas desde quizá antes de que se sepa el alcance de la lesión de Alberto, pero bueno, tiene mucho trabajo por delante el Viñalbal y que seguramente ya lleve haciendo mucho tiempo, pero al final, claro, a todos nos pone nerviosos no tener noticias, y la única noticia que tenemos sea el fichaje de seguramente un proyecto que sea más a medio y largo plazo. Entonces, bueno, imagino y esperamos, es verdad que lo decimos casi todos los programas, que ya irán saliendo noticias, pero yo creo que también, aunque el Viñalbal ya haya sacado la campaña de abonados ahora mismo, y es verdad que a lo mejor a mi gusto creo que también debería haber anunciado algo ilusionante antes, yo creo que seguramente el equipo se vaya a dar prisa en ofrecer algo ilusionante a la afición relativamente pronto. Seguro porque les interesa. Claro, por eso. O sea, que quiero decir que tiene que ser parte también de su estrategia. Al final, un equipo no deja de ser una empresa y bueno, al final lo que demanda la afición, que es de quien en parte come el equipo, es, ilusionarse con un fichaje, ilusionarse con, yo que sé, alguna renovación de algún jugador importante. Y otro melón por abrir con el tema de Alberto es a ver quién va a ser ahora el capitán Eso es, yo del Viñalbal. Y no sé, Carrasco a lo mejor. Carrasco podría jugar o José Mario. O incluso Naranjo, por ser de... Sí, yo creo que entre esos tres va a estar. O si viene algún jugador muy importante, muy contrastado, pues puede ser. Sí, que haya estado también aquí antes, no sé. Bueno, yo creo que cualquier entre jugador Carrasco, Naranjo y José Mario. Yo yo creo creo que esos tres. sí, entre esos tres se repartirán el brazalete y bueno, imagino que tendrán que hacerlo. Por ejemplo, otro melón que sí que a lo mejor deberíamos de ir tratando es ciertos jugadores que sabemos que el año que viene cumplen contrato, pues tenemos que ir a adelantárnoslo, no podemos dejarlo a última hora a que te llegue un club de cierta reputación y te trunque un poco los planes. Sé que es complicado, porque al final también el propio jugador también tendrá ese ansia de futuro, de no querer, bueno, pues de querer embarcarse ni quedarse ahí muchos años de contrato y a lo mejor perder la oportunidad también de su vida. Pero bueno, también es verdad que en ese aspecto tenemos que crecer y amarrando ciertas perlas que creo que cumplen el año que viene y que se nos pueden escapar. Pero bueno, ya iremos viendo. De momento, eso te iba a decir, vamos primero por la A sí, y ya iremos a la B. Algo se va escuchando, muy leve. ¿De renovaciones? De fichaje. Ya a mí me ha llegado uno que bueno, que yo lo digo y ojalá, digo y ojalá y se dé. ¿Qué lo tienes que decir? A mí me llegó la semana pasada, incluso hoy Gustavo Muñana ha anunciado la renovación, bueno, lo ha anunciado Inter y ha puesto los 3 zurdos que va a haber en Inter, incluso ha descartado la renovación de Harrison, ¿no? Sí. Harrison, y entonces ha puesto que va a tener que hacerse un hueco entre Ribillos y Paniagua, con lo cual Inter descarta a Carlos Bartolomé. A mí me llegó la semana pasada que Carlos Bartolomé estaba muy cerca de fichar por Valdepeñas. A mí es un jugador que de darse ese fichaje, es un jugador que me gustaría muchísimo, creo que es el perfil idóneo para Valdepeñas, un chaval ya experimentado, con 4 o 5 años o más en primera división, lleva 2-3 años buenos en Inter, no podemos decir que hayan sido malos, han sido bastante buenos, y creo que es un jugador del perfil de Valdepeñas, que se puede adaptar muy bien, que puede compaginarse las mil maravillas con Torres, porque son dos jugadores bastante parecidos, y creo que si el rumor se llega a dar por hecho, creo que es un jugador que puede cuadrar con ese salto de calidad y que tampoco estamos pidiendo, evidentemente, no estamos pidiendo que venga un pito, que ya sabemos nuestras limitaciones, pero evidentemente dentro de lo que hay en el mercado, creo que si Carlos Bartolomé está en el acecho y que es verdad el rumor, creo que sería un grandísimo fichaje. Yo no había oído nada, la verdad, pero Carlos Bartolomé, bueno, pues es un jugador que seguramente sería lo que más o menos busca el Viñalbal en cuanto a más o menos rendimiento inmediato. Sí, yo creo que es el perfil de los fichajes que hay que hacer, sin que sean aquí super tops, porque no estamos a ello. Sabemos lo que somos, evidentemente. Pero gente que ya tenga experiencia en la liga, vamos, yo si los 3 fichajes aparte de Tapia son como Carlos Bartolomé, yo lo firmo. Me daría encantado, totalmente. Yo encantado. Y es verdad que
Y es verdad que efectivamente ahí tiene overbooking Movistar Inter y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Además, Carlos Bartolomé es de la agencia de representación de un amigo de Lolo, con lo cual me cuadra más. Además, un exjugador de Viñalbal y ya sabemos todos que hace poco ha fichado por esa y bueno, al final sí se puede dar, yo me imagino que incluso se allane aún más esa opción, con lo cual es verdad que cuando me dijeron el nombre pues me cuadró por muchas circunstancias que se pueda dar sí, porque es que es un perfil sí, muy es un Viñalbal. equipo de nivel medio, es un fichaje sí. perfecto, al final es un descarte de un equipo grande que tú económicamente puedes hacer frente a él sin ir un poco, porque bueno, también han sonado otros nombres que algunos han flipado mucho y se piensan que siguen siendo jugadores top por estar jugando en equipos grandes y a día de hoy no están ni para jugar en muchos equipos. Entonces creo que económicamente se pueden adaptar al club y yo creo que es un perfil muy bueno y yo creo que es también del perfil Marlon, que no le gusta ese típico jugador que vaya de estrellita ni nada de eso. Yo creo que a Marlon le gusta mucho controlar a los jugadores y creo que es jugador un perfil, de equipo, total. Efectivamente, sí. correcto. Vamos a ver. Ojalá y el rumor sea cierto. Sí, a mí también me gustaría, vamos, es un chico que siempre me ha gustado mucho, en Rivera aportaba un montón. Ya tienes preguntas para Luis. Hombre, claro, ya todo lo que sea este tipo de información. Ya sabes, tienes preguntas para Luis, ojalá no la pueda. Pero bueno, a ver, bueno, aquí la gente lo va a ver enseguida. Claro, lo mismo. Vosotros bueno, nosotros nos vais a pilla quedar un ratillo. Claro, nosotros nos va a pillar todavía, pero bueno, luego a lo mejor Luis llega y te da la sorpresa y te confirma que sí están en negociaciones. Pues chicos, se finí al fútbol sala de esta temporada, una temporada que nos la hemos pasado nosotros tres prácticamente entera. Pues sí, y habéis fallado muy poco este año los dos, ¿eh? Habéis fallado muy poco. Nada. El año pasado sí que fallaste alguna vez más, sobre todo tú, yo creo. Pero, a ver, sobre todo me refiero a que Sí, Jesús, porque vengo todos los lunes, claro. Jesús Jesús vino ya a partir de la segunda Es verdad que temporada. Jesús también tuvo una... Sí, yo empecé a venir a mediados de la temporada, Eso pues, es. sí, por ahí. Pero bueno, es verdad que este año no habéis fallado, así que por mi parte, chicos, ya lo sabéis, que agradeceros mucho lo que hacéis por este programa y también, bueno, al final vosotros formáis parte de todo esto y igual que yo, intentamos informar de la mejor manera y dar nuestra opinión de todo lo que es el Viñalbal y Valdepeñas y ya, bueno, si queréis decir algo más, Jesús, a nuestra gente... Nada, pues muchas gracias a vosotros, a todos por vernos y yo espero en septiembre pues más y mejor, con ilusiones renovadas, con una plantilla que seguro confiemos en el trabajo de la dirección técnica, que nos dé alegrías y nada, por una temporada ilusionante y aquí estaremos para contarlo. Nos vamos sin saber casi nada, pero cuando volveremos sabremos todo. Esperemos que sí. Bueno, sabremos todo. Esperemos yo con que se confirme el que acabamos de medio lanzar. Hombre, cuando volvamos estarán todos confirmados. También se escuchó Fit Bueno, en una época. Bueno, pues si nos confirman también que Fit viene a Valdepeñas, también, sí que me gustaría también sería un grandísimo salto. Sí que es verdad que últimamente también sonaba, pero bueno, Fit siempre ha sonado para muchos equipos. Pero bueno, lo importante es ahora disfrutar del verano, creo que nos viene bien a todos un poco descansar desconectar un poquito del fútbol sala, evidentemente a la directiva también le va a venir cojonudo porque al final ellos lo sufren aún más que nosotros como aficionados porque tienen que estar detrás de muchas cosas. Pues eso, descansar, venir con las pilas bien puestas y que cada temporada que llegue la siguiente pues sea un poquito mejor que la anterior. Este año creo que podemos decir que ha sido una grandísima temporada para como pintaba. Y bueno, ojalá ahí podamos llegar a las cotas que tanto soñamos y que tanto deseamos. Hace no mucho, así Sí, que lo dicho, chicos, muchísimas gracias por venir, ¿vale? A vosotros. ¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbal y... Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbal, por las cosas que valen. ¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbal y... Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbal, por las cosas que valen. Estamos aquí con Luis Palencia en la tienda del Viñalbal y Valdepeñas. Muy buenas, Luis. Hola, buenas tardes. Bueno, Luis, lanzasteis ayer la campaña de abonados, esa subida de 10 euros al abonado protector, al general 5 euros al joven. ¿Cómo ves estos cambios y sobre todo por qué? Porque hay mucha gente que se pregunta por qué esas subidas.
Hombre, yo entiendo que la gente se pueda sentir, se cabree cuando hay subidas. Pero vamos, yo es que a la gente le diría muy sencillo. Creo que la gente sale a la calle y sabe cómo es el día a día. Pues imaginaos en un club en el cual cuando viajas 25 personas a un viaje que hace 2 3 años te costaba X dinero, ya te cuesta casi el triple en hoteles, en viajes, los jugadores no es lo de antes, esto todo. Y estamos hablando de una subida de 10 euros, que no sé cuánto es el tanto por ciento exacto de tal, en la cual pues la gente tiene que entender que las cosas hay que subirlas si queremos mantener esto en primera división. Si no, pues bueno, pues será mucho más complicado, pero vamos, estamos hablando de una subida, tampoco una subida muy grande. Y creo que la gente tiene que entender lo que hay. Además, bueno, ya te digo así poco por decir, también este año es un año de mucho cambio en cuanto a profesionalización del equipo, y este año pasado cosas que demandaba la afición antes, que si teníamos un entrenador que viajaba, iba, venía y no sé qué, no sé cuántos, que teníamos que tener un segundo aquí, el primero, tal, todo eso se ha hecho, que si yo en su época que no hacía los fichajes, que el presidente no puede estar haciendo los fichajes, que no entiende qué tal. Se tiene un director deportivo, tenemos un marketing, el gabinete de marketing que también ha crecido muchísimo en cuanto a tal, y la gente nos está dando la enhorabuena por todos lados, porque creo que el trabajo que está haciendo desde la parcela de marketing también es muy buena, y en prensa, todo eso vale dinero. Entonces al final la gente tiene que saber que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, y en este caso pues el aficionado, el abonado, pues tiene que, pues estamos hablando de una cantidad de 10 euros o 5 euros a los niños, que bueno, tampoco creo que sea tan importante como para poner el grito en el cielo. Pero aún así, entiendo que la gente se enfada. Yo también me enfado cuando voy a un bar y me cuesta el vino más caro, o la cerveza más cara, o las raciones más caras, pero es que todo ha subido. No, yo lo que creo sobre todo es que la gente lo que quiere saber es por qué se dan esas subidas, sobre todo pues porque al final es verdad que de un año a otro, el año pasado también subió y demás, pero yo creo que sobre todo el mosqueo, el run run de la gente, de lo que más se habla quizá en Valdepeñas es un poco de que no se sepa nada del Viñalbal, y más allá de las dos bajas de Sinesio y Bollis, y que no tengamos noticias de ningún fichaje. Al final el club está muy hermético en ese aspecto. También entiendo que bueno, todavía no se pueden hacer oficiales muchas cosas porque todavía los jugadores tienen contrato y demás, pero yo creo que sobre todo el mosqueo viene por ahí, Luis. Pero, a ver, yo lo que sí te puedo decir es que normalmente nosotros, y creo que estadísticamente todas las temporadas, nosotros, a ver, el año que ha empezado en agosto la temporada, porque ha sido mundial o ha sido europeo en septiembre, hemos tenido mucho más margen de empezar, más tarde la campaña de abonados, lo hemos hecho también dependiendo de la persona que teníamos aquí en tienda para hacer abonados, que lo pudiéramos hacer. Este año es cierto que empieza más, en lo que es el pago, empieza casi la misma fecha, que es en julio. Lo único que ahora hacemos es que la gente haga online su reserva ya para tener todos esos datos que necesitamos para hacer la renovación, pero no tiene ni que venir a la tienda, es a través de online, y luego a partir de que tengamos todos esos datos de todo el mundo, hay un plazo luego de 15 o 20 días para poder venir a retirar el carnet y pagarlo. O bien por transferencia o aquí en tienda. En cuanto a fichajes, normalmente, y claro, se puede ver, como no sea algún caso muy especial, normalmente los fichajes se suelen nombrar a partir del 1 de julio. Otra cosa es que llegues a algún acuerdo con algún equipo, con el equipo contrario del que procede, o venga de algún equipo extranjero y tal. Entonces, pero cuando es un equipo nuevamente español, nosotros, por lo menos por política, y desde que yo estoy aquí, normalmente siempre hemos intentado, termina el 30 de junio, los que se van de tu club, que están hasta el 30 de junio, siguen perteneciendo al Viñalbal, aunque le hayamos hecho ya su despedida, y a partir del 1 de julio tú ya tienes a tus jugadores, al que tengas cerrado, pues a partir del 1 de julio empezaremos a nombrar, pero bueno, tampoco va a ser una cantidad de fichajes, porque creo que todo el mundo sabe, el año pasado hicimos una plantilla totalmente nueva, muchos vienen con contratos de 2-3 años, que es una cosa que también se nos demandaba, que todos los años que si 7, 8, 9 bajas, y cuando no va a haber muchas bajas nos quejamos de que va a haber pocos fichajes. Es que las dos cosas no pueden ser, o si hay bajas hay fichajes, pero si no hay muchas bajas, pues no hay fichajes. Y creo que también es un año de que creo, y yo el sentir que veo por ahí por la gente está contenta con la plantilla. Se ha hecho creo que un año que en algunos partidos puntualmente se puede haber hecho mejor, por supuesto. Yo también entiendo que hay partidos que tal, pero hombre, un equipo como Valdepeñas, el Viñalbal, que ha estado en Copa España, en la Final Four de la Copa del Rey, en playoff, ahora mismo creo que solo hay 3 equipos que lo pueden decir de todos los que estamos en esta temporada pasada. Luego, ganar títulos. Claro que es muy difícil ganar títulos y queremos ganarlos todo el mundo, pero al final solo gana uno la Liga, uno la Copa del Rey y otro la Copa de España.
El problema yo creo, Luis, que no son los fichajes sino los rumores, ¿no? Porque el problema es que no hay apenas rumores en las redes sociales, entonces yo creo que de ahí reside un poco la ansiedad de la gente de saber tan poquitas cosas de un Viñalbal y Valdepeñas, que es cierto que, como tú dices, muchos tienen contrato, de hecho solo tenemos 2 bajas en cuanto a jugadores de momento confirmadas y bueno, también podemos contar como una baja que no tiene nada que ver con que se vaya del equipo, sino por la lesión de Alberto, que por desgracia seguramente será duradera. Seguramente esto también haya trastocado un poco al club a la hora de buscar fichajes, se buscará uno más, ¿no? Pues, posiblemente, cualquier lesión trastoca, y sobre todo cuando es un jugador tan importante como Alberto para nosotros, es un jugador, también vamos a decir entre comillas, por decir alguna parte positiva, que ha pillado y tenemos 2 meses de margen para intentar buscar algo. Pero bueno, que el run, al contrario, yo lo único que tengo que dar en toda la enhorabuena a todos los que llevan la parcela de fichajes de Valdepeñas. Que no hay por ahí rumores, porque al final antes llegaba, bueno, de todas maneras, años de atrás, ¿cuántos rumores se veían por las redes sociales? Anda, viene fulano, digo, yo había veces que decía, digo, va a tener 3 plantillas, porque todos venían a Viñalbal. Entonces, bueno, yo es que no sabes ya muchas veces, ya te lo digo, no sabemos ya no sabes cómo acertar, si soltar por ahí algo para que la gente se entere, si no lo sueltas, ¿qué tal? Nada, pues mira, oye, que la gente tenga paciencia, que en breve ya tendrán algún fichaje seguro anunciado. Adri Tapias, ¿te gusta? A mí sí, a mí sí me gusta. Y si me preguntas por otro también, a mí me da igual que me pregunte. Es un chaval joven, con mucha proyección y creo que es un buen jugador. Y ya la última, Luis, en cuanto a los rumores, de lo poquito que al menos yo he escuchado, que ahora seguro que te vas a reír, pero Carlos Bartolomé, Fitz... ¿Hay algo de realidad en esto? ¿Hay algo de interés por parte del Viñalbal y al menos en estos 2 jugadores que es de los únicos que a mí me ha llegado algo? Pues seguramente habremos preguntado, habrá que preguntarle también a Lolo si la pregunta, pero seguramente hemos preguntado, pero nosotros preguntamos por Fitz, preguntamos por Carlos Bartolomé, preguntamos por muchos jugadores en otros equipos que entendemos que a lo mejor van a terminar o salen, o nos hemos puesto en contacto con sus representantes para ver su situación, pero hay veces que hay jugadores que son mucho más fáciles de llegar y jugadores que son mucho más complicados de que puedan venir a Valdepeñas, unas veces porque no terminan contrato o quieren seguir en su club y quieren aguantar al máximo posible para seguir allí, o por económicamente a lo mejor no es inviable para nosotros. Entonces, hay veces, pero preguntar, ya te digo que seguramente te quedas corto con esos 2 jugadores, seguramente vamos a preguntar por 20 o 30. Y Luis, bueno, te había dicho la última, pero ahora sí, de verdad, la última, que sé que te tienes que ir, para que a lo mejor se pueda quedar tranquila la gente. ¿Hay cosas cerradas? ¿Hay fichajes que ya estén confirmados por el Viñalbal y Valdepeñas, aunque todavía no se puedan hacer oficiales? Sí. Claro y conciso. Sí, pero te voy a repetir que va a haber pocos cambios. O sea, hay que entender que nosotros creo que tenemos una plantilla en todos los puestos, creo que una plantilla que este año la ha hecho bien y que creo que este año, luego el tiempo dirá, esto es como todo, pero creo que este año es el año de muchos jugadores de adaptación, tanto a nivel de club como a nivel de Liga Española. No sé cuántos jugadores hay del año de la temporada pasada, pero creo que la portería nueva, al zurdos nuevos, cierres nuevos, a los diestros nuevos y pivos nuevos, que hemos tenido de todo este año prácticamente. Entonces hay que ver también, tenemos a un jugador que también hay que tener, como yo digo, por decirlo de alguna manera, el respeto. Tenemos a un jugador que ahora va a salir de su lesión, que en breve ya tiene el alta, ahora es adaptarse y esperemos que esté para el primer día de la pretemporada, como Juanan. Es un jugador que fichamos con mucha ilusión en el club, porque viene a hacer las cosas muy bien en sus clubes y bueno, vamos a ver cómo llega, pero es un jugador, ahora mismo también es un... vamos a contar como nuevo, porque este año no ha jugado, entonces debido a la lesión. Entonces, pero ya te digo, poco pero cosas cerradas ya. ¿Nos dirías cuántos están cerrados? Es que ahora mismo no te puedo decir, pero seguramente 3 cerrados. Pues ahí queda eso, Luis. Muchísimas gracias. Venga, a vosotros. Pues vamos con la última de las entrevistas de la temporada, ya se lo adelantamos en la presentación, que va a ser de taekwondo. Este fin de semana se ha celebrado aquí en Valdepeñas un campeonato de habilidades de taekwondo y bueno, aquí el taekwondo tiene el nombre propio del club Yin Yang y hoy tenemos con nosotros algunos invitados que nos van a contar qué tal le ha ido al club este fin de semana. Giovanni, muy buenas. Bueno, muy buenas chicas, muy buenas Candela, Alejandra. Cuéntame, Giovanni, si te parece, ¿cómo ha sido el fin de semana? Bueno, hemos tenido una actividad muy buena, sobre todo donde los chicos que participan desde los 3 años hasta los 30 o 40, que hemos tenido gente con esa edad que se han colado un poco porque las categorías eran hasta junior,
pero nos han dicho que sí podían participar y hemos tenido un grupito de gente mayor que se lo ha pasado muy bien. El campeonato de habilidades, como su nombre lo dice, no solamente el taekwondo es patear, hacer puños, sino es la destreza que consigues tener en tu cuerpo para sortear varios obstáculos, figuras, carreras, etcétera. Y bueno, más de 200 personas habéis metido allí. Sí, Como, lo que no sé pasa cómo es valoras que, esto. muy bien, tenía que haber venido más gente, lo que pasa es que el calendario de la federación, este año tenemos campeonato mundial en Corea, y todos los calendarios pues se aprietan y todo, pero teníamos que haber tenido 2 clubes más, o sea, hubiésemos tenido prácticamente 350 o 400 participantes. ¿Eso ha sido, os entrasteis al final o cómo ha sido esto? No, a ver, está la disponibilidad del pabellón, están las comuniones, bueno, las comuniones, los final de curso, por ejemplo, nosotros el día 27 viajamos a Benidorm a un campeonato, un Open internacional que hay allí, que vamos muchos años, y si hubiese algo en esa fecha, pues no podríamos asistir. O sea, que le pasa... Hay muchas competiciones que se han agrupado en este mes y la gente decide ir a un lado o al otro. Pero estamos hablando encima de 200 personas de 2 clubes, según he leído, Sí, ¿no? sí, El Club sí, Yin Yang y el Club Boomerang. ¿Cómo movéis tanta gente en un solo club? Hemos movido el 50% de lo que los 2 clubes tienen. Por eso digo que es muchísima gente la que de alguna Sí, manera está... Y bueno, la motivación, hay una modalidad en taekwondo que es el combate. Y otra que es el punse, que es lo mismo que katas en karate. Entonces hay gente que no quiere hacer combate ni quiere hacer punse. Entonces ahora estamos haciendo la actividad de habilidades para que los niños se motiven, porque esto va de motivación. Todos los días, año a año, la motivación sobre todo en los niños va cambiando. Entonces no haces punse, no haces combate, se prepara para las habilidades. Que es la 3ª edición encima. La tercera ¿Cómo valoras edición. también un poco en comparación con otras cómo ha salido esto? Que hemos ido mejorando las competiciones, o sea, el estilo de competición. Por ejemplo, para el próximo año hemos encargado en Andorra, una empresa de Andorra que hace equipos electrónicos, y vamos a tener pantallas electrónicas para que no solamente esté el juez y sea el juez el que diga ha hecho la repetición o no la ha hecho, sino sea una máquina electrónica que cuando tocas puntúa y va sacando las calificaciones directamente en una tele. Claro, o sea, que pasa de ser como relativamente como subjetivo... las Olimpiadas. Eso es, que pasa de ser subjetivo a objetivo totalmente. Y totalmente. Entonces ya podremos llamarlos... Ahora todo se hace manual, y con esta práctica, si lo llegamos a conseguir, que creo que sí, pues cada equipo tendrá su nombre y va puntuando directamente en planilla. ¿Y cuánto curro lleva todo esto, Giovanni? Pues muchísimo. Yo todavía estoy cansado del fin de semana. Todavía arrastras, ¿no? Sí, todavía arrastro. Tiene mucho. El principal curro es motivar a la gente y que los chicos estén un poco motivados. Eso es lo más difícil hoy en día. Los ordenadores... sí, dejar los un poquito teléfonos, todo lo electrónico a un lado para poder disfrutar un poco de el otras cumpleaños de mi amigo, no voy porque no, es que tiene cumpleaños y el niño no puede ir, o sea, cosas. Siempre hay algo, ¿no? siempre hay algo, o sea, no sé qué es más importante, un cumpleaños o una actividad como esta. No, cada uno Cuando le se- da el valor Pero que yo quiere creo, yo a creo que cada son cosa. más los padres, No, porque cuando totalmente. tenemos una actividad, pues hay que cumplir con las actividades y ya está. Bueno, Candela y Alejandra, que son 2 chicas que han conseguido ganar en su respectivo grupo, pues en este concurso, bueno, en este campeonato. Si quieres empezamos por ti, Candela. Cuéntame cómo ha sido el fin de semana para ti. Pues ha estado muy bien, me lo he pasado genial en esta competición, y la verdad estar con todo el grupo, además que todos son compañeros y me llevo muy bien con ellos, y esforzarnos y no sé, me lo he pasado muy bien. ¿Tú eres de las que no pone excusas o de las que sí, de vez en No. cuando? Muy de vez en cuando, pero siempre intento ir. ¿Y porque- cómo valoras también el hecho de haber ganado? Muy bien, Ujú. sí, me puse muy feliz, la verdad, porque... ¿Te hace ilusión o Sí. te hace más ilusión otros campeonatos, a lo mejor salir de A aquí? ver, claro, salir de aquí pues hace bastante más ilusión, pero estar aquí con el equipo y ganar, pues se siente muy bien. ¿Lo celebraste de alguna manera? Pues saltando con todos. O sea, nada, ¿no? Después nada, ni No. nada. Y bueno, Alejandra, pues igual que Candela, en su grupo consiguió ganar. Pues
Cuéntame, ¿cómo te fue a ti, Alejandra? Si quedaste contenta y demás. Sí, quedé muy contenta, estuvo bastante bien y sobre todo ver la competitividad entre los chicos, los niños pequeños que estaban muy felices y contentos y pues no sé. Claro, también seguramente el tema de los niños más pequeños sea donde os enfocáis un poco más, ¿no? El hecho de que pues precisamente ellos el día de mañana no sean de los que ponen excusas, que enseguida les guste todo lo relacionado con el taekwondo, que vean pues como 200 personas, que ya es un número significativo, se juntan en un sitio a hacer lo que más les gusta y que bueno, y que al final es un ambiente muy chulo para niños también. Ese es el objetivo. Por ejemplo, Candela fue a la competición enferma, fue con fiebre, con 38 O sea, de que fiebre. no solo no es de las que no pone excusas, sino que fue malita. Sí, fue malita. Es que Candela lleva conmigo desde los 5 años. O sea, ya lleva mucho tiempo. ¿Y tienes, Candela? No, ¿Ahora? Alejandra, perdón. Alejandra. ¿Y tienes? El 17. Ah, bueno, pues ya Llevamos lleva 12 unos añitos años juntos. Segundo y- padre. Sí, sí, es muy comprometida, muy trabajadora, igual que Candela, que lleva 5 años ya, ¿no? Candela, son cinturones negros las dos, árbitros de mesa, regionales, y por ejemplo, Alejandra ya se ha estrenado como árbitro en un Open internacional, y muy bien, Pero ya siguiendo hablando de lo de las habilidades, yo creo que hemos con este campeonato conseguido el objetivo de que el próximo sea mayor. Ya nos dijo la Federación de Castilla-La Mancha que vamos a organizar aquí en Valdepeñas en el mes de abril, dependiendo, porque hay un campeonato importante de halterofilia, creo que aquí en Valdepeñas para esa fecha. Vamos a esperar la fecha de ese campeonato que esté confirmada y confirmaremos el primer campeonato regional de habilidades. O sea, que poco a poco creciendo, que es un poco pues lo que buscáis desde el club. Vamos a hacer el crossfit del taekwondo. ¿El crossfit del taekwondo? Claro. O sea, vais a hacer una mezcla. Bueno, no es una mezcla, digo el tipo de que hay una marca, Vale. vamos a hacer las estabilidades. Entonces el objetivo es llegar a los seniors, que son los más competitivos, y combinar todo esto con las habilidades que sea hacer voltereta, un salto mortal, mondolios, dolios, que son giros en el aire rompiendo tablas. Entonces algo bonito, y esperemos llegar algún día a hacer eso. Quería preguntar a vosotras, chicas, que sois jóvenes pero que lleváis ya cierto tiempo en el club y con Giovanni y demás. Bueno, más que preguntar, os quería decir si queréis decir algo que tenga que ver pues con lo que decía Giovanni, de que al final los niños se enganchen a un deporte como el taekwondo, que no es un deporte como puede ser fútbol, baloncesto, que a lo mejor no es tan conocido, podemos decir incluso minoritario, y que bueno, y que también tiene cosas muy bonitas de las que disfrutar, pero claro, hay mucha gente que lo desconoce, o mucha gente que a lo mejor cuando tiene que decidir se inclina más por otro deporte. No sé si queréis vosotros a lo mejor mandar algún mensaje a padres o a niños que a lo mejor tienen dudas de apuntar a su hijo o hija a taekwondo. Alejandra. Bueno, pues yo la verdad que a mí me encantó el taekwondo porque no es algo tan peculiar. Y no mucha gente se mete porque a lo mejor, no sé, los padres piensan que son deportes peligrosos o no sé, pero está muy bien. Tiene bastantes cosas, por ejemplo, si no te gusta el combate, puedes meterte a punse, que no necesariamente tienes que tocarte con gente, y está bastante bien. Es verdad, yo creo que eso es un poco un prejuicio que se tiene, bueno, y no solo con el taekwondo, con cualquier deporte que en teoría es de contacto, karate, muchos deportes de ese tipo yo creo que les pasa, y es verdad que creo que eso es algo que poco a poco, y que creo que está muy en vuestra mano, el hecho de cambiar esa mentalidad que pueden tener padres y madres a la hora de apuntar a sus hijos. Sí, dentro de las habilidades, es tener una habilidad o ser habilidoso entra dentro de la defensa personal, ¿no? Correr más rápido, saltar de alguna forma, evitar, eso es defensa personal. Defensa personal no es hacer una llave como la gente dice, es estar bien preparado, ser habilidoso. Tu defensa personal es con que se caiga un tubo encima y poder eso es tu defensa personal, la defensa personal no es el 1 contra 1. Defensa personal es estar atento a los peligros del día a día.
Ya hemos escuchado a Alejandra un poco su percepción de lo que es el taekwondo y también un poco su alegato también para que se pueda apuntar, para que padres se piensen o se planteen el apuntar a sus hijos. Pero quería preguntarte a ti también, Candela, ¿qué es lo que te ha dado el taekwondo para seguir? Bueno, llevas 5 años, tampoco llevas toda la vida, pero sí que llevas un tiempo suficiente para haber empezado a sacar conclusiones de todo lo que te aporta para seguir practicando el taekwondo y bueno, pues lo dicho, para continuar con Giovanni, para continuar con el Club Yin Yang. Pues a ver, yo antes de apuntarme a taekwondo no lo conocía. Al principio me iba a apuntar a karate, pero al final una amiga me dijo, prueba taekwondo, está mucho mejor, bueno, pruébalo, porque ya estaba, entonces lo probé y desde el primer minuto dije, me encanta. Y ya, bueno, cuando era más pequeña me costó un poco con el nuevo grupo, pero igualmente todos son súper amigables, toda la gente majísima y ya poco a poco me ha ido encantando y es como, he probado muchos deportes en mi vida y el taekwondo es el que más me ha encantado. Y ir a las competiciones, participar, hacer patadas, todo. O sea, que un poco lo que te ha gustado es todo, pues un poco el compañerismo que a lo mejor existe dentro del club y también lo que te ha aportado el deporte en sí, ¿no? O sea, que para ti es el deporte ideal, ¿no? Sí, sí. Pues Giovanni, imagino que orgulloso también de escuchar a tus 2 chicas hablar también del taekwondo. Sí, realmente Candela ha dicho que le ha parecido mejor que el karate. Yo no voy a, porque haga taekwondo voy a decir, siempre lo digo, que el taekwondo es mejor que el karate, no, los dos son igual de buenos y contamos con un buen maestro aquí en Valdepeñas, que todo el mundo lo conoce. El deporte lo hace bueno o peor es el alumno, de cómo... Y los gustos también, al los final. Gustos, sí, para los gustos colores. Sí, sí. Pero si te pones... El que hace bueno el deporte, sea lo que sea, es el deportista. Pues chicos, por mi parte más o menos todo hablado, no sé si queréis añadir algo. Nada, que nos vamos a ir a Benidorm el día 27 y esperamos traer alguna medalla. ¿A qué? Luego al Open Internacional de Benidorm. ¿Vais las 2, chicas? Sí. Vamos un equipo de 20, gente nueva, gente como ellas que tienen experiencia y a ver qué tal se nos va. Siempre traéis cositas buenas del club. Sí, y algo caerá seguro. Y nada, y yo preparando afuera, una chica que está afuera, viene de Colombia, que estoy preparando para el Mundial de Corea y bueno, a entrenar con ella y con 8 deportistas del Club Yin Yang que van al Mundial de Corea. Vamos a ver qué tal. O sea que se vienen cositas grandes en el club durante este verano. Nosotros, ya lo saben, le informaremos. Espero estar aquí y hombre, aquí una medalla y enseñarla. Aquí en cuanto volvamos, ¿eh? De hecho esta es la última entrevista nuestra de la temporada. Hasta que volvamos, no sé si volveremos. Normalmente volvemos después de las fiestas del vino, pero no sé si a lo mejor volvemos a finales de agosto, ya pues todos andarán. Justo porque el Campeonato Mundial es el 20 de septiembre. Que quieres acabar el último programa de la temporada y empezar el primero de la siguiente, ¿no? Ojalá, y con una medalla mundial. Hombre, claro, si no aquí no voy aquí no vengo. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Giovanni, muchas gracias a ti también. Nada, a ti. Y aquí, qué penita, termina la temporada de HD Hoy Deportes, la temporada 2025-2026, para dar paso en nada, en cuanto termine el verano. Bueno, es que no damos tiempo ni a que acabe el verano porque volvemos enseguida, en un par de meses es lo que, bueno, les vamos a dar de descanso de nosotros, que ha sido un año muy largo el que hemos tenido en esta temporada 25-26. Esperemos que con una vuelta muy bonita para los equipos de Valdepeñas, tanto el Viñalbali, el Carretero, como todos los que tienen que ver con el polideportivo. Y bueno, por mi parte, darles muchísimas gracias por estar cada martes aquí con nosotros, a todos los que nos veis también en YouTube, pues se lo tenemos que agradecer porque sin vosotros no seríamos nada. Y bueno, nos vemos la próxima temporada, pero antes de terminar les dejamos con esos editoriales que les prometimos, uno del Viñalbali hecho por un servidor y el otro del Carretero Maquinaria Valdepeñas hecho por Andrea. Ya saben, como siempre, pasen buen verano y sean buenos. Ha sido un año ilusionante para el Viñalbali. Han pasado muchas cosas que seguramente no esperaba casi nadie cuando empezó la temporada. El equipo ha estado presente en todas las fases finales, pero no le ha dado para poder competirlas. En cualquier caso, hay que quedarse con lo bueno, que es que el Valdepeñas
se ha vuelto a codear con los mejores después de vagar 2 años por un amargo desierto. El primer escalón ya se ha subido y ahora hay que recuperar lo que fue el Viñalbali hace no tanto. Hay que volver a competir contra cualquiera, que nadie quiera que le toque el Valdepeñas, y con ello volverá a existir la posibilidad real de poder ganar ese ansiado primer título. Hay mimbres, pero este verano hay que currar mucho, no, muchísimo, para que el equipo pegue un salto. El Virgen de la Cabeza va a seguir como siempre, sin fallar y dejándose la garganta en cada partido en casa. Quizá eso es lo que más valor tiene de todo lo que ha hecho el Viñalbali este año, la recuperación de su esencia en el infierno de la Mancha y la comunión entre equipo y afición. Marea Azulona, nos vemos la temporada que viene. Acaba una temporada con más sombras que luces en el Carretero Maquinaria Agrícola Club Deportivo Valdepeñas. Una temporada que arrancó con la ilusión de toda una ciudad por pelear en los puestos altos, pero que se torció desde el inicio. Los 2 primeros meses sin sumar victorias fuera de casa y los constantes cambios en la plantilla y en el banquillo fueron hundiendo al equipo en la zona baja, donde se mantuvo el resto del año. Un juego irregular, falta de acierto en ataque y un desgaste físico importante en los últimos minutos que frustraba a la grada, pero que aún así siguió llenando la Molineta domingo tras domingo. 2 meses con Alberto Montoro en el banquillo, 3 más con Berlanga, y no es hasta la llegada de Armindo Cecón cuando el equipo parece mostrar la actitud que le había faltado durante toda la temporada. Entre tantos fichajes acabó deslumbrando el nombre que nadie se imaginaba, el de Javier Antequera, un chaval del juvenil que aprovechó al máximo la oportunidad que le dio el primer equipo y que acabó convirtiéndose en el máximo goleador. El Club Deportivo Valdepeñas sufrió hasta el final, hasta una última jornada en la que logró remontar un 0-2 al campeón y sellar la permanencia con un gol de su capitán. Se cierra así una temporada en la que las expectativas iniciales y la dura realidad han ido por caminos muy distintos y que tendrá mucho trabajo por delante para no volver a cometer los mismos errores.